Oscar Aza. ¡Justicia por Don Villa! Justicia por Fernando Villavicencio. Ese fue el pedido de ecuatorianos que salieron a las calles en todo el país para expresar su rechazo al asesinato del candidato presidencial, segundo en intención de voto para las elecciones del 20 de agosto. El experiodista, que destapó varios casos de corrupción, murió el miércoles al ser baleado cuando abandonaba un polideportivo en el norte de Quito, tras un mitin. 6 colombianos están detenidos por el asesinato y un presunto atacante de la misma nacionalidad murió tras un cruce de balas con agentes de la seguridad del candidato. El atentado dejó también 9 heridos, incluidos una candidata asambleísta y 3 policías. Villavicencio había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña de parte del detenido líder del grupo Los Choneros, con nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. El movimiento Construye, uno de los sectores políticos que impulsaba su candidatura, exigió el jueves la creación de una comisión internacional que investigue el asesinato. El gobierno decretó el estado de excepción por 60 días y anunció que recibirá ayuda del FBI para investigar el hecho. Vamos a analizar este segmento y este tema con Gabriela Panchana. Ella es estratega de comunicaciones de la campaña de Fernando Villavicencio, del movimiento Construye, vía Zoom desde Quito. También nos acompañan en el estudio Luis Aguirre y César Caicedo, ambos activistas ecuatorianos. Quiero comenzar contigo, Gabriela, porque tener un candidato presidencial que iba de segundo, pero con amplias posibilidades porque iba en contra del sistema, hoy verlo asesinado, hoy haber asistido a un acto funerario y ver al país y al mundo consternado, confuso y en plena crisis. ¿Qué se sintió en el momento de enterarse de esta noticia y qué se siente hoy, tras varias horas de este hecho? Buenas noches, Alejandro, y buenas noches, Luis y César, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aún en shock, no podemos aún asimilar completamente esta tragedia. Fernando ha pasado de ser un héroe a ser un mártir, ha vivido y ha muerto de la misma manera, luchando por la libertad, por la democracia y luchando contra la corrupción. Esta muerte, este asesinato, no es otra cosa que la prueba de que estaba afectando los intereses del mayor enemigo que tenemos como pueblo ecuatoriano, que es la narcopolítica. Este pacto que hay entre el crimen organizado y grupos políticos que realmente son delincuentes disfrazados de políticos. Señor Aguirre, ¿esta narcopolítica es más poderosa que los que quieren la libertad? Creo que lo que está sucediendo demuestra que sí, porque no se detienen ante nada, lo logran a como dé lugar. Ellos tienen una meta y lo están, como se puede ver a través de los años, lo están cumpliendo no solamente en Ecuador hoy, pero veamos y revisemos la política de América Latina sobre todo. Esto ya van años y poco a poco se siente el control de estos narcogobiernos, ¿no? Y cada día están más fuertes, más poderosos, más organizados, y entonces la democracia está en un gran peligro. La democracia ha estado en peligro, señor Caicedo, desde hace mucho tiempo, lo hemos visto. El avance de la izquierda en el continente es imparable. Pero, ¿qué hacer o cómo enfrentarlos? Porque quien los enfrenta termina, en este caso, como Villavicencio. Bueno, en este caso, Villavicencio vino por muchos años enfrentando a la narcopolítica. ¿Y qué hacer en este momento? Bueno, tenemos que en este momento lo va a reemplazar posiblemente la candidata a vicepresidenta, y va a seguir el mismo estilo de Villavicencio para combatir al narcotráfico, para combatir a los sobornos, para combatir a los fraudes que se están haciendo en el país yo diría por muchos años, serían unos 14 años atrás. Entonces vamos a seguir, o van a seguir el legado que dejó Villavicencio. Se va a seguir en el próximo gobierno de ser elegida la candidata. Gabriela Panchana, estratega de comunicaciones. Yo sé que estabas en Guayaquil, me corrige si me equivoco, mientras el asesinato de Villavicencio fue en Quito. ¿Cómo seguir siendo optimista frente a un panorama
Me corrige, gracias por confirmarlo. ¿Cómo ser optimistas en este panorama cuando vemos los análisis y lo que entendemos que el narcoestado, los narcoestados, con toda la asociación triangulada desde La Habana, con Venezuela, Nicaragua, México y otros países al frente de esta agrupación? Entender quiénes están detrás de ello. Vamos a leer este post de Rafael Correa. Algunos lo señalan como autor intelectual y dice allí, se lo pueden leer también: han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Dueles, patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo. ¿Cuánta sinceridad puede haber aquí? Y realmente es sincero, realmente esos que apuntan a que el autor intelectual pueda ser Correa o encabezar este grupo que asesinó a Villavicencio, ¿lo cree Gabriela? Primero, no creo en la sinceridad del expresidente Correa. Creo que habría sido mejor que guarde silencio. Él ha estado permanentemente persiguiendo, insultando, denostando, amenazando, no solamente a Fernando Villavicencio, sino a todos los que de alguna manera luchamos contra el autoritarismo y la corrupción que manejó el gobierno de Correa durante 10 años y medio. Tampoco me siento con la seguridad o la certeza para decir o afirmar que él haya sido el autor intelectual o que él haya sido quien ordenó hacer este atentado o este asesinato, pero sí creo que es la persona que abrió las puertas de par en par a este pacto entre el crimen organizado y la política. Él hizo una serie tomaron las barreras que teníamos de entrada a las mafias a través de retirar la cooperación americana que había en la base aérea de Manta, que permitía el proteger al país del narcotráfico. De ahí no le dio mantenimiento a los radares, generó una apertura a través de la llamada ciudadanía universal que permitió que vengan a instalarse carteles mexicanos y de Europa al Ecuador. Cedulaba, en el primer año de gobierno tenía un subsecretario de apellido Chauvin que cedulaba a los narcoguerrilleros de Colombia, y así una serie de hechos que son absolutamente innegables, que muestran que había una relación de complacencia con el crimen organizado y con los narcos. Entonces, él no puede lavarse sus manos de esta situación en la que estamos. Obviamente, este ha sido un proceso que ha tomado años y que ahora estamos viendo los peores efectos, porque obviamente ya están apoderados de todo el Estado y hay una guerra entre las bandas por territorios y porque además a las bandas desde el año 2016 se les paga en cocaína, y entonces ha generado un consumo interno tremendo, etcétera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Luis Aguirre, vamos a hablar un poquito de la Organización Criminal Internacional. Cuando se menciona, uno se queda pensando que los asesinos fueron de origen colombiano. ¿Quién lleva a estos colombianos hasta Ecuador? ¿Quién está detrás de estos colombianos? ¿Quién ordena que se muevan hasta ese territorio y sean los ejecutores del asesinato del candidato Villavicencio? ¿Quién más puede estar detrás de todo ello? Bueno, solamente hay que pensar quién se beneficia más. Tenemos, como las encuestas lo indican, en primer lugar, Luisa González, que es la persona designada por el señor Correa para que lo represente, que no puede llegar porque tiene orden de arresto. Y entonces, en segundo lugar, estaba Fernando Villavicencio. Si obviamente lo eliminan a él solamente por lógica y por sumar 1 con 2, podemos saber a dónde apuntar, ¿no? Así de simple. Pero esto es algo muy profundo, pero viene una guerra, y la guerra viene declarada prácticamente del expresidente Correa hacia Fernando Villavicencio. Y por ahí hay un tuit que se lo dice claramente, ¿no? Dice: pronto se te terminará tu fiesta. Así o sea, lo mandaba amenazas directas, y eso es porque no lo pasan. Ahora
pone un comunicado ahí muy bonito, muy polite, que no le luce, como decía, pues, como dice Gabriela. Nadie se lo cree. César Caicedo, ustedes estuvieron recientemente la semana pasada con la ahora viuda de Villavicencio. En ese momento, ¿ustedes pudieron imaginarse en esas conversaciones, en ese intercambio, mirando estas elecciones adelantadas en Ecuador, que la vida de Villavicencio estaba comprometida realmente y que pudiéramos estar conversando de su asesinato? No, en ese momento no vislumbrábamos que podría pasar. Ni la viuda tampoco, Y ¿no? la viuda tampoco. Fue un momento muy alegre. Ella es una digna representante de Villavicencio, una mujer carismática y buena representante de Villavicencio. No pensábamos en ese momento. ¿Había algún temor en particular que se coló en ese encuentro alegre, como usted lo describe, pero que dejara ver que las cosas pudieran terminar mal? En ese momento no había temor. El temor para mí surge realmente en las presentaciones que él hizo después, y justamente la presentación que hizo, que lo asesinaron después, él dice que pone el pecho, que aquí los espero a los mafiosos. Entonces ahí sí, tuvimos un temor que realmente pues pasó, ¿no? Y esto fue un complot. El asesinato de Villavicencio fue un complot que tiene diferentes cabezas, diferentes... Gabriela, vuelvo contigo a Guayaquil. Gabriela Panchana, estratega de comunicaciones del candidato asesinado del Movimiento Construye. ¿Tiene miedo, Gabriela, de seguir adelante después de esta muestra que ha dado el narcoestado? Sinceramente no tengo miedo. No sé por qué, pero no. Tengo el mismo, de alguna manera tengo el mismo, la misma convicción que tenía Fernando, y por eso Fernando me invitó a que participara como estratega de la campaña de él, de la comunicación, y creo que lo único que podemos hacer por nuestro país, porque no vamos a permitir que nos lo arrebaten, lo único que podemos hacer es honrar su legado, defenderlo, y la única manera en este momento es hacer que ocurra lo increíble, y es que la candidatura de Fernando gane en las urnas el 20 de agosto. Rápidamente y brevemente, porque ya tenemos la música que indica que debemos ir al corte. ¿Confías en el entorno, la policía, militares que están en el entorno de ustedes, que no cuidaron la vida de Villavicencio? No tengo elementos para decir que haya habido allí un tema, pero sinceramente tampoco confío. Bien. Muchísimas gracias, Gabriela Panchana. Les deseo la mejor de la suerte. Nosotros seguiremos este tema de cerca. Gracias al señor Aguirre y al señor Caicedo por habernos acompañado. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver...